Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por acercarse. Vamos a hacer un poco de autobombo o de unas reminiscencias. Es como, para nosotros es súper importante estar en la Biblioteca Popular de Vera porque fue como el lugar de primera aproximación a- al estudio serio, si se quiere, y un poco más metódico en los albores de nuestra secundaria. Así que poder volver a la Biblia nos genera como un montón de recuerdos y demás, y también hablando con los chicos en cómo se armó la biblioteca y demás, nos remite a muchas cuestiones que viendo e investigando tienen en común con distintos municipios del conurbano bonaerense que tienen que ver con la autogestión, ¿no? Con esta idea, a veces nos preguntan cómo pensamos nosotros que se armó el conurbano bonaerense, y muchas veces hay una suerte de amalgamiento entre políticas públicas llevadas a cabo muy concisamente y el abandono de esas políticas públicas o la inexistencia de esas políticas públicas, con lo cual primó la autogestión, es decir, no sé, no quiero exagerar, digo, porque quizá no, pero no hay asfalto. Y bueno, lo hacemos nosotros. O pisamos la tierra nosotros, entre los vecinos, nos organizamos y demás. Con lo cual me parece que esta biblioteca en particular y muchas que hay en el conurbano bonaerense son un buen enclave para pensar desde una particularidad algunas generalidades que se replican en buena parte del conurbano bonaerense. Para quienes no nos conocen, nosotros somos dos personas, en principio, Tres. sí, medianamente constituidas y materializadas, que hace mucho tiempo hicimos una cuenta de Instagram, un poco en chiste, sin muchos objetivos y demás, pero con la idea y sobre todo con el tiempo de llevar adelante la cuenta, de repensar al conurbano bonaerense o poner en cuestión algunos discursos que giraban alrededor del conurbano eh, y discutirlos. Digo, ya lo vamos a ver a lo largo de esta breve charla, ¿no? Pero repensar ese conurbano que nos contaron o esa idea de personas que viven en el conurbano, que nos contaban generalmente a través de los medios de comunicación. Y a partir del surgimiento de la cuenta y sobre todo del crecimiento, empezamos a investigar, a buscar y a hacernos preguntas que giraban alrededor de, che, ¿por qué siempre el conurbano es una mierda? ¿Qué pasa ahí en el medio? ¿Por qué si es una mierda hay 14 millones de personas viviendo? Había cosas que no cerraban. Bueno, eso nos permitió desandar un montón de cuestiones que un poco las vamos a plasmar acá en esta charla que se llama El conurbano bonaerense en 10 imágenes, que creo que son 11 imágenes, pero bueno, así quedamos. No sé si Guille, si querés decir algo o querés arrancar. Disculpen, sepan entender, cosas se echan en Taiwán, son así. Vamos a arrancar porque Sí, ya con este sí. inconveniente. Bien, vamos a hacer un repaso por 10 imágenes alrededor del conurbano bonaerense para pensar o repensar alguna variable en torno al conurbano y que nos parecen que son imágenes significativas como disparadores de esta charla. Una tiene que ver con esta imagen. Esta imagen es la que nosotros tenemos de portada en el Instagram y no es casualidad, es una foto que nos interesa mucho por una serie de cuestiones. Una es por su potencia condensatoria. Digo, es una imagen que a nosotros nos gusta mucho hacer generalmente con todas las imágenes, que es historizarlas o preguntarnos por qué o qué pasa ahí, más allá de la fascinación o las cuestiones más estéticas que giran alrededor de ellas. Eh, Cuando vemos esta imagen, que es parte como verán, del Riachuelo y es parte de Avellaneda, o historizándola, podemos decir que acá, en esta imagen, se condensan los tres modelos productivos del país, ¿no? Digo, vemos el Riachuelo y vemos los hilos de acopio del modelo agroexportador, vemos las fábricas del modelo de sustitución de importaciones y vemos el abandono de esas fábricas que tienen que ver con el periodo de desindustrialización. Tres Y las factores torres, y las torres, ¿no? que son el modelo rentístico financiero. Eh,
decía, digo, estas tres variables tienen una impronta súper significativa para el conurbano bonaerense, en tanto que sus primeras poblaciones, sobre todo quizás más las que tienen que ver con zona oeste, están vinculadas a los territorios de acopio y de siembra para abastecer a la ciudad de Buenos Aires. Digamos, ahí se empiezan a generar las primeras poblaciones del conurbano bonaerense, la segunda con la industrialización, que es cuando el conurbano, si se quiere, estalla a partir de la recepción de distintas corrientes migratorias. Y por último, el periodo de desindustrialización que generó una ruptura en el tejido industrial, pero también en el tejido social del conurbano bonaerense. Y en esta imagen, digo, y si queremos seguir hilando, para pensar un poco esta idea de tierra inhóspita o inhabitable del conurbano bonaerense, uno puede decir a partir de esta lectura que el conurbano bonaerense es el territorio que recibió a las tres corrientes migratorias más grandes del país. La migración transoceánica, la migración interna, la de las distintas provincias del interior, y la de los países limítrofes, como quizás la migración más larga en la línea del tiempo. Esto sirve entonces para empezar a discutir esa idea de conurbano como lugar inhabitable, porque es el lugar donde esas corrientes migratorias no solo vinieron, sino que además se quedaron. Es decir, que encontraron mejores condiciones de vida del lugar donde estaban. Este es un punto para nosotros de inflexión para empezar a discutir esa idea de conurbano bonaerense vinculada a los medios. Nosotros cuando hacíamos una revisión alrededor de qué se dice del conurbano y cuándo se empieza a decir algo del conurbano, encontramos desde la música popular, en el tango sur, hasta pasando por crónicas del diario La Nación, donde mandaban a un cronista, pero al estilo medio Marco Polo, a decir, che, anda a ver qué hay en el conurbano y vení con la información. Y el tipo venía con la información y decía, che, hay gente, no sé, que se toma el tren. No hay ninguna rareza en ese momento, no hay nada extraordinario para contar, nada más que se replican lógicas propias de los suburbios, ¿no? Entonces, y un poco más acá, bueno, lo que quizás ya todos conocimos un poco más generacionalmente, que tiene que ver con la narrativa de Policías en Acción, de Calle Salvaje, donde, bueno, en el conurbano siempre es de noche, no hay sol en el conurbano, y donde la gente se vincula solo a través de la violencia, ¿no? O la ridiculización de esa propia gente. Y en el cine también pasaba. Hay un par de películas, Suburbio y demás, pero a nosotros nos interesa mucho una que se llama Detrás de un largo muro, de Demare, que es de la década del 50, si no me equivoco, que justamente cuenta el periplo de la migración interna, de la gente que viene del interior y viene a la ciudad de Buenos Aires con la idea de vivir en la ciudad de Buenos Aires y se encuentra con que la ciudad es expulsiva. Le dicen, mirá, acá no. Avellaneda es muy lindo, ¿viste? Había como un... Mirá, ¿y a dónde va la gente a vivir en la película? A Lanús. ¿Y qué es Lanús? Una villa gigante. No hay nada más. Con salvajes, que seríamos nosotros, a veces un poco más buenos, pero generalmente se vinculaban a través de la violencia. Digo, me parece que todo esto puede estar condensado en esta imagen. Sí, yo para sumar una cosa más es, digamos, cuando uno mira la calle, la calle nos va contando una historia, nos va relatando un poco esto que acaba de decir Diego, ¿no? Como cuál fue el devenir de una ciudad. Y ahí nosotros vemos dos siglos condensados. Está el siglo XIX, está el siglo XX y está el siglo XXI. Y si uno mira por acá también, digo, del otro lado de Lisandro de la Torre tenemos Rigoló, que se fundó a finales del siglo XIX. Tenés 2 siglos de historia descascarándose ahí al lado tuyo. Y en general uno eso se vuelve tan común para uno, se vuelve algo tan corriente, tan de paisaje, que no le presta atención a los elementos o a todo lo que nos está contando una ciudad, porque en el fondo estamos hablando de eso, de cómo habitamos las ciudades y cómo habitamos esta gran ciudad que para nosotros es el conurbano bonaerense. La segunda forma, o el segundo concepto con el que nosotros trabajamos a la hora de pensar la construcción de la vida en el conurbano,
tiene que ver con la forma en la cual muchas veces lo necesario se antepone a lo correcto, porque lo urgente es enemigo de lo correcto. Entonces se empieza a trabajar con la idea de que se genere una forma de ley propia donde uno va trabajando sobre las necesidades a medida que ocurren, ¿no? Entonces de repente vemos que una calle se empieza a convertir transitada y ¿qué pasa? Y aparece un lomo de burro. ¿Y el lomo de burro quién lo hace? El municipio en principio no, lo hacen los vecinos la primera vez. Y lo hacen chiquito, no lo hacen alto para que se haga mierda los autos que pasan rápido. Porque es una forma de tratar de contener esa transformación de algo que fue primero un barrio y luego se va transformando en un espacio ya urbano mucho más complejo. Acá lo vemos Sí, a en la veces siguiente la imagen. transmisión de esa ley propia no se da en términos canónicos o llevado a la hipérbole de la civilización, sino que se da de esta manera, por ejemplo. ¿No? Para quienes no ven, prohibido estacionar, hijo de puta, firma Carlitos, es decir, hay un reconocimiento de la obra, y posteriormente aparece, quizás de manera timorata, una E que dice municipio, municipalidad de, ¿qué dice? De Presidente De Perón. Presidente Perón, exactamente. Digo, con lo cual además, acá aparece algo que nos parece como llamativo, que es que esto no fue producto de un impulso, de una calentura. No está hecho con graffiti. Acá intervino otra persona que lo pintó y que le fue preguntando, che, pongo hijo de puta, poné hijo de puta. Poné hijo de puta Y y firmalo. firmalo, ¿no? Digo, de estas manifestaciones que nosotros llamamos ley propia, hay un montón en el conurbano y tiene que ver con eso que decía Guille, que es que muchas veces el conurbano se hace a sí mismo, ¿no? Necesita establecer una ley porque la ley llega a veces o tarde o de manera dosificada, cosas que no pasan en otros, que no pasa ahora, por ejemplo, en los centros urbanos, incluso del conurbano, sino que se manifiestan más en las periferias, ¿no? Y hay una cuestión ahí que también se empieza a discutir, que es el espacio público, ¿no? El espacio público en los suburbios empieza a ser discutido. ¿De quién es el espacio público? ¿No? La vereda es, es del propietario de la casa, es la municipalidad, es de la gente de la cuadra. Bueno, acá hay una manifestación que también sirve para varias lecturas, que es un clásico a veces del conurbano bonaerense, que es una festividad en la calle. Esto pone en tensión la idea de la calle como un lugar solo para transitar, ¿no? Digo, no es solo para ir de un punto A a un punto B, sino que es un lugar donde uno puede tener una experiencia de vida. Esta es una de sus formas. También está otro clásico que es las piletas en las veredas. La pileta en la vereda nos habla de un montón de cuestiones que es, che, no tengo espacio adentro. Bueno, afuera hay espacio. ¿Lo usamos? Lo usamos. Después, si quieren, discutimos. Digo, muchas veces aparecen las ideas románticas de que no, la comparten todo. No, a veces no la comparten. A veces está la pileta y sale el dueño de la casa con un aire comprimido y dice, ¿qué hace? ¿No? Pero también aparecen esta idea de compartir o decir, bueno, está ahí la pileta. Yo tomé el espacio público. Hace poco veíamos una noticia de una mujer de Lomas de Zamora que tiene un kiosco y puso su pileta en la vereda. Y la primera pregunta fue, ¿y si te la roban? Bueno, se joden los chorros, decía, porque se podrían haber refrescado y se chorean en la vereda, se chorean en la vereda, se chorean en la pileta. Y además aparece otra idea también, perdón, Guille, Sí, sí, no, que es que pone en tensión es justamente esa, que te chorean todo, ¿no? Porque que en el conurbano te chorean todo. Hay en Caseros, si no me equivoco, estatuas, un tipo que hace estatuas y las deja en la calle. Y no se las roban. Y ni siquiera las intervienen, ¿no? Ni siquiera están grafiteadas. Sé que solo Nick tiene ese claro. placer en el que se la grafiten. Esta imagen en particular nos muestra una cosa muy interesante de percibir, que es que en general la idea de la apropiación del espacio público tiende a buscar aquello que parece anormal, ¿no? Porque si yo les pregunto quién se está apropiando del espacio público, algunos van a mirar el inflable, pero muy probablemente nadie mire el auto quemado. Y el inflable lo van a sacar de ahí, el auto quemado no. ¿Por qué no podemos pensar que un auto también se apropia del espacio público si no paga por él?
o nadie le dice al dueño del auto quemado o al dueño de cualquier auto que hasta que no tenga garage, no tenga auto, porque el auto tiene que estar guardado adentro. Muchas veces nos, nos solemos olvidar de que nosotros, en el mundo capitalista moderno, estamos atravesados por la tensión de lo público y lo privado, y muchas veces pensamos que somos usuarios de la ciudad y no habitantes, ¿sí? Y una forma de medir la calidad de una ciudad es ver cuántas cosas te permite hacer gratis esa ciudad. Cuántas cosas te permite hacer gratis a tiempo también, ¿no? Porque uno a veces cuesta movilizarse adentro de la ciudad. Pero esta imagen es bastante señalativa en términos de, bueno, esa familia eligió festejar un cumpleaños y usar un pedazo de la calle porque no tenía lugar adentro. Y hay cierto ojo prejuicioso, que cuando nosotros subimos este tipo de fotos a la cuenta, mira el inflable y no tanto el auto quemado. Y te dice, pero mira, negro, que es... Y ahí está, ¿no? La idea de, bueno, estoy usando la ciudad, me la estoy apropiando un rato, porque también es mía. Y digo, acá no, en esta charla no pusimos más imágenes, son solamente del conurbano, pero esto es algo que se replica en otros lugares del mundo. Y nos ha pasado varias veces. Claro, claro, que hablan en el problema de la posibilidad de la gratuidad del goce. Digo, no está. Bueno, está como apropiándose del espacio público. Y si ven, digo, a mí me parece que hay algo que es fundamental en la foto, que es que si prestan atención, el auto tiene como una colchoneta. Por si algún pibe le sale rebotando y no se dio la antitetánica, zafa. Digo, hay precaución, digo, no es meramente, digo, está pensado, hay una planificación ahí. Ahora vamos a pasar a otro tipo de imágenes que tiene que ver también con algo que nosotros vemos mucho en las fotos y en el conurbano, que tiene que ver con cierto marketing plebeyo, ¿no? Es decir, tengo que hacer llamativo mi local, ok, pero no dispongo quizás del dinero para poder hacerlo bien. Esto pensado en términos meramente mercantilistas, porque hay otras acepciones también. Pero digo, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo combato contra YouTube? ¿Cómo combato contra el pájaro cuando pasa? Que a mí eso me parece fantástico, digo, porque hoy vos podés segmentar tu público y le decís a YouTube, che, quiero que mi local le llegue a esta gente. Y hay gente que sigue poniendo guita en el pájaro, que pasa cuando pasa, y además te perdés la mitad de la oferta, ¿viste? Porque dice carne, ¿y dónde la venden? Y ya se fue el pájaro. Digo, a mí esas cosas me siguen pareciendo llamativas, pero acá vemos un ejemplo de marketing plebeyo, quizás un poco falocéntrico, si se quiere. Una declaración de principios más Sí. que un chiste. Sí, sí, sí. Sí, que además, digamos, te puede cobrar lo que quiera, pues no te vas a... No sé. A pelear con el verde. No, claro. Claro. Y además aparece otra cuestión ahí que tiene que ver con la imposibilidad de crecimiento, ¿no? Digo, ¿cómo Sí, hace para que el... no va a tener una cadena de supermercados. Claro, que esta se llame persona. Alberga. Digo, tengo un holding, ¿cómo se llama Alberga, Pero maestro? puede hacer mudanzas. Quizás no. De esto hay un montón. Y de esto también hay gente que decide, que en algo que tiene que estar pensado en términos, como decía, especulativos y mercantilistas en el buen sentido de las palabras, si es que lo tienen, es que hay gente que se dice, me voy a divertir con esto. O sea, es lo único que tengo y es la única forma que tengo quizás de llamar la atención. De esto está plagado en el conurbano bonaerense y a nosotros nos parece que es eso, es la forma de intentar captar la atención o ser memorables en un contexto desigual, si se quiere. Sí, esto también a veces se traslada hacia la forma en la cual uno ornamenta la casa. Muchas veces se ven tachos de basura con alguna forma, un minion, ¿no? La otra vuelta vimos uno que tenía una forma de un baterista. Pero también se traslada hacia la casa. Hay como una especie de arquitectura del placer o una arquitectura donde prima lo lúdico, donde dice, bueno, esta es mi casa y yo además me voy a divertir con la casa que voy a hacerme. Y quizás vaya como en contra del poder de reventa, así como va en contra del poder de crecimiento de nuestro amigo Gomero. Sí. Esta persona que viene en la foto siguiente soñaba con ser DiCaprio, ¿no? Y jugar al Titanic con su mujer así mirando el río desde la proa del barco. Sí.
Sí. Trajo una especie de problema de fluctuación en el mercado inmobiliario en el barrio, porque el terreno de al lado, hablamos con la gente que lo compró, y lo pagó más barato porque estaba al lado del barco. Pues como que la gente no quería vivir al lado de un barco de concreto. Sí, y además aparece otra cuestión interesante que tiene que ver, una con lo que decía Guille, que es, pues, ¿a quién le vendes esto después? ¿A quién se lo vendés? Digo, no sé qué termina siendo. Digo, es una estructura, digo, imponente. Pero además tiene que ver, esto se replica también a lo largo del conurbano. Y la pregunta que ahí se impone es, ¿por qué? ¿Por qué alguien hace esto? Esto es en, En Ensenada, en en Villa Ensenada, del Plata. en Villa del Plata. Ahí los vecinos autobautizaron la calle Fiscarraldo en homenaje a Herzog y pusieron el barco muy pertinentemente. Pero digo, la pregunta es ¿por qué? Digo, porque acá digo, es más fácil o posiblemente sea más barato hacer la casa como la que está al lado. Acá te tenés que pelear con los obreros, tenés que decir, escuchame, haceme acá la proa. Son tipos que quizás no están acostumbrados a hacer proa. Entonces digo, aparece esa idea de preguntarse por qué hay más, se gasta más guita. Bueno, ¿y cómo respondemos esa pregunta? Nosotros encontramos en un filósofo que se llamaba Bataille. Y él introdujo una noción que a nosotros nos sirve para pensar el conurbano o estas manifestaciones del conurbano que tiene que ver con el gasto improductivo. Él dice, che, el capitalismo se guía por una pregunta. ¿Qué para qué sirve? Es decir, está ligado a la función. Si no sirve, no tiene valor. Pero esto no siempre fue así. Hubo sociedades donde el placer, las ganas, la respuesta del por qué es porque sí, porque tengo ganas, porque quiero dejar o trascender, se anteponen a la idea de reventa, la idea de especulación, ¿no? Y nosotros un poco eso lo celebramos porque es parte de la idiosincrasia del conurbano bonaerense. Si uno a veces mapea el conurbano y dice, aparece una anomalía, ¿no? Digo, hay una anomalía que interrumpe la dictadura del Durlock. Dice, un barco. Bueno, eso muchas veces es la manifestación de eso, es del placer antepuesto a la idea de funcionalidad. Y nos parece celebratorio porque es esto, es justamente gente que está eligiendo gozar en contra de pensar a quién se lo va a vender mañana, ¿no? Y como aparecen este tipo de casas, también se trasladan a otros elementos, como decía Guille, hay tachos de basura y demás, pero hay, sobre todo, y acá un poco me adelanté a la cuestión que tiene que ver con los tanques de agua. Los tanques de agua en el conurbano bonaerense también aparecen muchas veces de manera grandilocuente y tienen también una idea, si se quiere, de historia o de celebración, ¿no? Sí, porque tanto en una ciudad como en una casa, el momento en el que uno tiene descarga de agua potable es el momento en el que esa casa o ciudad se vuelve habitable. Y el conurbano que está atravesado por el casapropismo, ¿no? Por la posibilidad de que el migrante venga a concretar el sueño de la casa propia, se celebra así, no con un asado, bueno, con un asado sí, pero además se genera una especie de pequeño monumento, de privado en el que uno celebra la concreción de ese sueño, que luego termina siendo como un elemento georreferencial para el barrio. Claro. Digo, antes de la llegada de los smartphones, ¿cómo te ubicabas? Bueno, con los elementos propios de la ciudad. Digo, una fábrica, bueno, la fábrica de Regolo es muy difícil, en la Regolo te veo dónde, maestro. Pero, eh, pero Claro. digo, esto funcionaba como lugar de encuentro, como georreferencialidad. Es decir, tenían efectivamente una función social. Tenían una función social. Y además, acá, estos tanques, después se diseminó por varios lados, pero esto está en Villa Raffo, en el partido de 3 de febrero. Y particularmente ahí se dio un evento muy llamativo que se bautizó como la Guerra de los Tanques de Agua. ¿Por qué? Porque de estos hay como 15, no de pavas, ¿no? Sino de tanques, adjetívenlo como quieran, díscolos, divertidos, atrevidos, que tenían tenían una relación semiótica, si se quiere, si lo ponemos en términos académicos, que es que tenían algo que ver con la familia, ¿no? Que los hacían.
Hay una foto de dos barcos que representan a las familias que vinieron de Italia en esos barcos. Está esta pava, que es de una familia de hojalateros, que su producto insignia era la pava, y entonces, digamos, la manera de celebrar la casa, de decir acá llegamos y acá nos asentamos, era con este tipo de manifestaciones, que también lo hizo la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ustedes conocen el Palacio de las Aguas Corrientes, sobre la calle, sobre la Avenida Córdoba. Bueno, originalmente se iba a ser la residencia del presidente en el proyecto modernizador de la última década del siglo XIX, pero como justo en ese momento la ciudad de Buenos Aires concretó su primera red de agua potable, ese edificio que trajeron además pieza por pieza de Europa, lo usaron para tapar 6 piletones de agua, que es lo que hay debajo de ese edificio. Entonces, el palacete que cubre el agua también es una forma, si se quiere, magnífica, ¿no? Megalómana, de celebrar la posibilidad de tener agua potable. Bien, pasamos a otra de las imágenes. Este es un problema que nosotros creemos es transversal al conurbano bonaerense en su totalidad, que tiene que ver con el Con transporte. el transporte, sí. Quizás si algo define la vida del habitante del conurbano es su relación con el transporte público. Nosotros estamos viajando más o menos 2 horas de nuestra vida todos los días en transporte público. En líneas generales, ¿no? Algunos más, otros menos. Y eso es bastante horizontal y acerca a la experiencia de vida de los habitantes del conurbano. Porque alguien que vive en Varela tarda en llegar a Plaza de Mayo lo mismo que tarda alguien que vive en San Isidro. Es decir, no importa la clase social, el origen, el apellido, no. Vas a viajar y vas a tardar mucho porque la forma en la cual se fue constituyendo la vida en el área metropolitana de Buenos Aires, sobre todo después de la década del 70, con la caída del modelo de sustitución de importaciones, hizo que los barrios se vuelvan barrios de servicios, pero que los trabajos mejor remunerados estén fuera de los barrios, quizás sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todos los días entran y salen de la ciudad de Buenos Aires 3 millones de personas. Un Uruguay, ¿no? Que manda con una flota de buquebuses lleno de uruguayos, así con la voz de Jaime Ross diciendo, vamos, che. Y eso es muy significativo pensarlo así en números, ¿no? Todos los días se vacía un país y entra a la ciudad de Buenos Aires para irse 8, 9, 10 horas después. Y vuelve a empezar todos los días. Eso hace que el transporte público sea quizás el nodo más importante de nuestra vida. Sí, y además, en términos de conformación del conurbano bonaerense, también tuvo y tiene una importancia vital. Digo, no podemos pensar el conurbano bonaerense sin los trenes. Digo, no por la importancia que puedan tener hoy los trenes, sino porque la configuración y la morfología del conurbano en sus inicios se da alrededor del ferrocarril. El ferrocarril es lo que, en la mayoría de los casos, no en todos, va a establecer un centro urbano, ¿no? La aparición de una estación es tan importante para lo que eran los pueblos, y hoy son municipios o partidos, que muchos de ellos nacen cuando llega el ferrocarril. ¿Cuándo nace, voy a tirar cualquier cosa, cuándo nace Adrogué? Bueno, cuando estuvo a la estación. Almirante Brown, ¿cuándo nace Almirante Brown? Cuando estuvo a la estación, ¿no? Y muchos partidos cambian el nombre cuando llega a la estación de tren, porque la estación de tren es más importante que el partido. No, Florencio Varela es el caso. Florencio Varela no se llamaba así, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero no tenía el nombre de Florencio Varela. La estación se llamó Florencio Varela luego el lugar se empezó... San José, me parece. Creo que sí. Digo, y así se replica en varias cuestiones. Después, digo, las ramificaciones, digo, hay como una suerte de periplo que es el tren, el bondi y el remis trucho a veces, que es como que es a más periférico, menos posibilidades tenés de concretar el viaje en medios tradicionales. Y además, digo, la cantidad de horas que pasamos en el transporte público también hace que eso sea una experiencia como propia de vida. Digo, yo creo que
yo estudié en la UBA, pero creo que estudié más en el Roca que en la UBA, ¿no? Estuve más tiempo leyendo en el Roca que en la UBA. Y además vi un montón de manifestaciones y de prácticas que deberían ser privadas o semi-privadas y se daban en el tren. Digo, nosotros porque lo naturalizamos. Hay gente que come en el tren, gente digo, que duerme en el tren, que se ha puesto de novia en el tren. Digo, bueno, los que somos más grandes hemos pasado por Villa Domínico y su famosa feria, donde hay un temaiken en el tren cuando te subían porque había animales por todos lados. Digo, el transporte público también se vuelve un espacio importante de experiencias y como decía Guille, es un problema transversal, digo, porque la red de ferrocarril está centralizada hacia Buenos Aires, ¿no? Y ese es un problema. Digo, ustedes saben, queremos ir a Lanús. Bueno, vayan casi hasta Capital Federal y peguen la vuelta. Incluso en colectivo es difícil comunicarse con lo que nosotros conocemos como el otro sur. Digo, es difícil. Bueno, uno entiende, ¿no? Tiene una empresa privada y decir, mandame un bondi a Lanús. Van 3 personas, 4, porque también la pregunta es, ¿a qué vas a Lanús? ¿Qué vas a hacer a Lanús? Si está todo en Capital Federal en el sentido de cuestiones administrativas y demás. Entonces digo, ahí hay si se quiere, una falencia o algo no pensado o planificado de esa manera que hace que el centralismo de la capital federal siga acrecentándose. Y ni hablar, digo, esto es algo que quizás en otras charlas extendemos más, pero ni hablar del desarrollo de las autopistas urbanas también, pensada como un modelo basado en Chicago y demás, digo, que en ese periodo del armado del entramaje de los servicios de transporte, se dejó de pensar en el transporte público y se pasó a pensar en el transporte privado. Sí, en el automóvil. En el automóvil, auto particular. Digo, y eso, No, ahí está. eso tuvo secuelas tremendas para el conurbano bonaerense, tremendas. Sí, digo, de hecho es pensar cómo se estructura la periferia hacia el centro, ¿no? Y cómo uno conoce más el camino que va hacia el centro que el camino que va hacia la periferia. ¿Quiénes son del centro de Vera? Nadie es del centro de Vera. Ahí está, le da vergüenza. ¿Saben qué camino conocen más? ¿El que va a Quilmes o el que va a Barrio Marítimo? El que va a Quilmes, claro. Porque uno tiende a ir a aquel nodo donde hay más servicios. Si uno se tiene que hacer una resonancia magnética, no va a Barrio Marítimo, va a Quilmes. Con el transporte pasa lo mismo, pero la autopista urbana también lo que hace es segmentar el valor del terreno. Entonces aquellos terrenos que quedaron cerca de las autopistas y fueron baratos se transformaron en countries, y aquellos terrenos que quedaron lejos de las autopistas pero son igual de baratos se transformaron en los lugares donde fueron a vivir aquellos que fueron expulsados tanto de la ciudad de Buenos Aires como de otros lugares del país, y se convirtieron en los barrios populares, Villa Miseria, llamémoslo como querramos, pero la forma en la cual esos territorios se fueron ocupando tiene que ver también con el valor marginal que le dieron la cercanía o la lejanía a las autopistas urbanas. No todo es cómo se habita, o mejor dicho, cómo se puebla el conurbano, sino también cómo un lugar con 12 millones de habitantes genera todo el tiempo situaciones que pueden llegar a ser estrafalarias. Claro, porque hay también ahí una idea de lo verosímil que circunda al conurbano bonaerense, que tiene que ver con manifestaciones, con prácticas que uno no está esperando ver y que sin embargo aparecen, ¿no? Generalmente de forma lúdica, generalmente, pero siempre con un factor de asombro, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones digo, que también muchas veces el conurbano se dedica, y bueno, nosotros somos parte de eso, a exacerbar, que es como lo imposible, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es lisérgico? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Winnie Pooh sosteniendo? ¿Qué hace? Palo de birra. Sí, está haciendo la Honey, no sé, está... Bueno, de este tipo de manifestaciones muchas veces está constituido el conurbano en términos simbólicos, en aquello que, un poco como la idea del humor, ¿no? De eso que decía Dolina, algo que está en un lugar que no debería estar, ¿no? Aparece, digo, lo han visto, se ha viralizado, el hombre araña que canta con una riñonera en Quilmes. ¿Por qué canta vestido de hombre araña? ¿Qué tiene que ver el hombre araña con Diango?
Bueno, hicimos un pastiche de eso, ¿no? Y esto aparece, ustedes saben que pasa con los Papá Noeles del conurbano, pasa mucho. Primero, digo esta idea, ¿no? Que como son vectores culturales, es decir, incorporamos la Navidad y la incorporamos con un hemisferio que no es el nuestro, ¿no? Entonces vos tenés tipo vestido para invierno con 38 grados de calor en la 14, con, viste, 200 pibitos orbitándole, y primero ya eso es una imagen, un hombre transpirado, Papá Noel chivado. claro, un poco vencido, y eso que genera además que generalmente los Papá Noeles del conurbano, digo, el avistaje empieza en octubre, noviembre, esta es época de avistaje de Papá Noeles ya, donde empezamos a ver estos Papá Noeles que también, digo, hay que decirlo, porque son del conurbano y hacen los trajes como pueden, son Papá Noeles algo así como no hegemónicos, ¿no? Son el Papá Noel que pueden ser, no el que quieren ser, pero además muchas veces aparece esa idea de que son tipos que viven en las periferias y vienen al centro a laburar y vuelven a las periferias pero no se cambian. Entonces vuelven vestidos de Papá Noel, pero no, ya dejando de ser Papá Noel, abandonando el personaje, con lo cual los pibes muchas veces ven a Papá Noel en situaciones que no quieren ver. Está Papá Noel tomando una birra, está Papá Noel fumando un pucho, se quedó dormido en el roca, digo. Y estas imágenes son las que constituyen parte de esa simbología alrededor del conurbano bonaerense, que es la posibilidad de lo verosímil, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es verdad? No sé, pero es verosímil, ¿no? Nosotros contamos, no nos creen porque no me pasó, quizás algunos memoriosos, yo había empezado a laburar en Capital Federal y vivía en Plátano. Estaba justo cerca del arroyo de las Conchillas. Y un día se quedó encallado un vallenato. Cortaron el puente y no se podía pasar y yo no sabía cómo llegar al bondi. Y yo tuve que llamar a mi jefe que vivía en Caballito y le dije, maestro, no puedo ir. ¿Qué pasó? Hay una ballena y me dijo, boludo, decime que tenés fiebre, ¿cómo no se puede justificar esto? Bueno, pasó. Y de este tipo de cuestiones vinculadas a la tensión, si se quiere, entre lo verdadero y verosímil, está constituido buena parte de la simbología y del imaginario alrededor del conurbano bonaerense. Y también de la relación con la naturaleza. Claro. Porque el conurbano, al ser un territorio que está ahí como disputando la ciudad y el campo, o en esa dicotomía sarmientina, la civilización y la barbarie, en el conurbano hay una gran relación con la fauna y la flora. Porque quien más, quien menos, mis abuelos tenían animales en el fondo de la casa. Y el conurbano de Pedro Saborido lo suele ejemplificar así. El conurbano es un lugar donde uno puede estar arriba de un ascensor y escuchar un gallo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es parte, o esa naturaleza agreste, esa vida bucólica, es parte de la experiencia del día a día. Una ballena, animales un poco más mundanos, ¿no? Sí, y aparece también otra idea de tensión que nosotros vemos cuando vamos a Capital a hacer charlas, que es que se mezclan prácticas rurales con prácticas urbanas, ¿no? Entonces vos tenés una gallina, te dicen, ¡ay, qué linda la gallina de mascota! No. La mascota la gallina en algún momento pasa a ser parte de la alimentación de uno. ¿Y cómo la tenés en tu casa, no? Se pone esa idea se impone esa tensión. Y otra tiene que ver, que también es algo que pasa mucho en las periferias, que está vinculado a la idea de un perro que tiene dueño pero vive en la calle. Es un perro que está en la calle, pero tiene dueño o lo cuida el barrio, ¿no? Entonces es como, ¿de quién? Aparece esa idea de la propiedad. ¿De quién es el perro? Está acá, vive hace 20 años, está acá, ¿no? Y bueno, y aparece esa idea también de que, un poco con lo que veníamos anteriormente, que es algo que no tiene que aparecer ahí. ¿Qué hace un gallo en una estación de tren? Parece el mail ese de ¿qué hace un gallo cruzando la calle, la cadena? ¿Qué hace un gallo en una estación de tren? Bueno, porque hay muchas zonas prerurales que están empezando a vincularse con la urbanización, que es lo que explica al conurbano bonaerense, que es esa mancha que crece de cemento alrededor del verde, y en un momento se mezclan. Y en esa mixtura aparece la periferia del conurbano bonaerense. Amén de que esta es una foto de ejemplo, hay miles donde hay
cabras, vacas, Pato. pato, de todo en lugares donde uno no esperaría verlos. No, y pensando más, pero Berazategui es una ciudad que tiene, o un municipio que tiene, lo que podríamos llamar los tres cordones, ¿no? Tiene un centro consolidado industrial, ¿no? Digo, acá en 10 cuadras hay 2 fábricas que en algún momento emplearon a más de 3.000 empleados. Para allá también hay otra, porque digo, uno la tiene medio fuera del radar, pero la Miranda también era una fábrica muy importante. Eh, Tiene una especie de segundo cordón para la zona de Plátano Suxon y tiene zona rural. Rural, el Pato, Pereira, digo, con ruralidad abierta, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que también la experiencia de vida de cada uno se constituya en base a eso. ¿Qué es vivir en el conurbano? ¿Es vivir en una torre como se vive en el centro de Berazategui, de Quilmes, de Lomas? ¿O vivir casi con población dispersa? Bueno, las dos cosas pueden ser. Claro, ahí reside la complejidad de esto de pensar el conurbano y nos da salto ya a una de las últimas imágenes, nos da pie a una de las últimas imágenes que tiene que ver con un poco la idea de la búsqueda de una estética. ¿No? Bueno, acá también digo, me parece que hay un elemento también gracioso, ¿no? Digo, que ¿quién te lo va a robar, monstruo? Puede ser, pero digo, donde hay una búsqueda estética, porque como decía anteriormente, se impuso una estética alrededor del conurbano bonaerense, que tiene que ver con esto que decía de un territorio o peligroso o abandonado, no intervenido por el Estado, vinculado por eso a la barbarie. Se puede hacer todo, puede ser cualquier cosa el conurbano bonaerense. Y esa estética que se impone o se impuso, también como anticipaba antes, está más vinculada a las narrativas que se esgrimen desde el centro, ¿no? Digo, ¿cuándo se va el conurbano bonaerense? ¿Cuándo se muestra el conurbano bonaerense? ¿Qué se muestra el conurbano bonaerense? Delito, drogas, gente pegándose. ¿Existe? Sí, existe. ¿Son problemáticas que lo atraviesan? Sí, son problemáticas que lo atraviesan. ¿Es lo único? No, no es lo único. Por eso hay tanta gente viviendo ahí. Si esto fuera un infierno, te vas. Generalmente te vas. Bueno, el conurbano bonaerense sigue siendo un lugar de recepción de población. Y a la vez genera otra idea que es pensar en la identidad del conurbano, que es un bardo. ¿Cómo nos identificamos como conurbanenses? No, es raro que alguien diga, viste, que es del conurbano. Y acá nosotros entendemos que pasa una cuestión que tiene que ver con, sobre todo con la década del 90 y el fin de la historia y demás, donde las identidades se empezaron a hacer micros, se empezaron a achicar, ¿no? Es decir, si antes tenía la construcción de un ser nacional, bueno, eso se disolvió, listo. Y ahora, ¿en qué nos identificamos? Bueno, hay cada vez un achicamiento, un repliegue de las identidades y las individualidades hacia la cercanía. A nosotros nos pasó con una foto, una vez estábamos hablando con un loco y nos dice, ustedes son unos chetos de Palermo. Y le dijimos, no, somos de Vera. Aguante Vera! ¿De dónde son? De los Grises. Ah, no, sos un cheto. Dice, eso no es Vera. ¿Qué era Vera? El fondo, ¿no? Yo soy de Vera, vos no. ¿Por qué? Bueno, porque tenés servicios. Digo, hay una idea de mientras más precario, más nativo, si se quiere, ¿no? Y digo, y eso hay que discutirlo. Porque además nosotros nos comimos esa caricatura. Le digo, nosotros nos hacemos cargo de eso, porque la conformación de la identidad muchas veces está atravesado por lo mediático, ¿no? Entonces, ¿qué somos? Seres con aguante. Bueno, listo, es lo único que tenés para ofrecer, perfecto. Listo, sos eso entonces, sos un ser con aguante, que se banca viajar mal y demás. Entonces me parece que ahí hay un tema con las identidades y el repliegue, y además algo que generalmente los gobiernos, cuando buscan transmitir eso, también se encuentran en una encrucijada. Porque dice, bueno, vamos a ver la identidad bonaerense. ¿Cómo la armamos? ¿Qué tiene que ver un tipo que vive en Azul con un tipo que vive en el centro de Vera? El idioma, quizás el conflicto del transporte, no mucho más. No mucho más. Entonces, entre estética e identidad hay una relación y hay una búsqueda permanente que para nosotros no se va a solventar hasta que
haya cada vez más centros, cada vez más iguales, como son los centros del conurbano, que se parecen cada vez más entre sí, y la mancha urbana se extienda hacia los límites del conurbano bonaerense. Todo este recorrido llega ya como a su final con una cuestión, si se quiere, reivindicatoria del territorio. Digo, más allá de las cuestiones humorísticas, irrisorias, de las que nosotros somos partícipes también, y entramos en esa narrativa, también hay algo que queremos resaltar que tiene que ver con esto, reivindicar un territorio. Sí, que en parte es como la complementación de la charla, porque por un lado uno se puede reír, pero al mismo tiempo tiene que tener en cuenta esto que decía Diego, ¿no? De tratar de no comerse el personaje que la caricatura que han hecho de uno, ¿no? Como la persona con aguante, que se come las heces, que es bruto. Cuando el conurbano está más bien lejos de eso. Porque nosotros acá solemos empezar la charla con las cosas importantes que tiene el conurbano para ofrecer, y la primera mención que hacemos es a las universidades en el conurbano, porque poner una universidad en el conurbano no es simplemente poner una fábrica de egresados, sino es una forma de acercar la epistemología al objeto de estudio, pero también es una forma de hacer que un montón de gente que de otra forma no podría estudiar pueda terminar una carrera porque la tiene cerca de su casa, porque estudiar es caro, porque estar lejos de tu casa es caro, sobre todo en épocas de crisis económica. Pero lo que me enteré hace un ratito es que técnicamente la primera universidad del conurbano funcionó en paralelo con esta biblioteca popular, que fue la Universidad de las Mujeres, o la Universidad de las Mujeres, que funcionó en paralelo con la Biblioteca Popular Manuel Belgrano entre 1938 y 1945. Así que vaya si no es importante. La posibilidad de ofrecerle a una persona que, mejor dicho, la posibilidad de ofrecerle ascenso social a una persona está directamente vinculada con la universidad, y es lo que ha hecho que la Argentina a lo largo de su historia, por lo menos en los últimos 120 años, se haya destacado de casi todos los países del mundo en la cual el hijo del obrero puede ser doctor. Eso es lo importante que tiene una universidad pública, y eso es lo importante que tiene una universidad pública en el conurbano. Pero el conurbano básicamente es el motor de producción del país. Si nosotros lo quisiéramos visibilizar en términos sencillos, podemos decir que para comerse un churrasco en cualquier lugar de Argentina hay que pasar por el conurbano, ya sea porque el churrasco, la carne sale de una vaca del conurbano porque se cocina sobre una plancha que se hace en el conurbano, en una cocina que se hace en el conurbano, porque el gas que sale de Vaca Muerta sale por caños que se fabrican en el conurbano, y así llegamos a la idea de que casi el 25% del PBI de la Argentina sale del conurbano bonaerense, por lo que ese territorio que generalmente es narrado como habitado por vagos menesterosos mal entretenidos, finalmente termina siendo el lugar que genera la riqueza del país y que sostiene en buena medida las necesidades de otros lugares del país, y lo hace solidariamente. Por lo cual uno frente a esto puede tomar como dos caminos. Por un lado, el de la reivindicación y decir, che, qué bueno está esto, me sirve para sentirme identificado con el conurbano, porque uno no se identifica con aquello que no lo enorgullece. O uno puede hacer todo lo contrario y decir, no, bueno, todo esto es zaraza, no puede ser así, reafirmar el prejuicio, y terminar diciendo, bueno, la única salida que tiene la Argentina es Ezeiza, y efectivamente así también estaríamos volviendo al primer camino, porque hasta para rajar del país hay que ir al conurbano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen los desperfectos técnicos del inicio. Ya se actualizó la máquina por si quieren, si estaban preocupados, No, digo, sí. pueden ir a sus casas a avisar. No sé si, Manu, chicos, no sé si quieren abrir el espacio a preguntas, si están interesados, si no. Sí. Quiero decir una cosa, me acuerdo cuando yo estudiaba en los 90 en Psico UBA, me decían en Berazategui como que era el culo del mundo, si teníamos asfalto, si había vacas, si había pollo, o sea, gallinas. Sí. Con cierta connotación despectiva. Sí, me sí. daba una bronca.
Sí. Y yo le decía, obvio que tenemos calles, también hay calles sin asfalto, pero tenemos asfalto. No, Hay y- vacas. ¿Por qué te daría bronca tener vacas y pollos? No, me da bronca que ellos lo decían Obvio. con una connotación peyorativa hacia nosotros. Por supuesto. Vos le decís soy de Berazategui, si le decía soy de San Isidro, seguramente no le iban a decir eso. Mirá lo mal que le fue a Maru Botana. Sí, sí es cierto igual. Sí, sí, hay un discurso que permea, que tiene que ver con eso, con la idea de un conurbano caótico y demás. Y de nuevo, muchas veces nosotros hemos replicado eso. Eh, a mí no es que me da vergüenza decir que era de Verazategui, no sabían qué era. Con lo cual iba por aproximación, ¿viste? Decía, ¿de dónde sos? De Verazategui. ¿Qué es eso? ¿Conocí a Avellaneda? Sí. ¿Quilmes? Sí. Listo, hasta ahí conocían. Entonces era, bueno, Quilmes cerca de Quilmes. Sí, Yo- claro, por yo la me he noche de aprove- Quilmes. Me he aprovechado bastante del desconocimiento sobre Berazategui, porque trabajando en Capital, vos decías, che, mirá, voy a llegar más tarde, o me tengo que ir más temprano. ¿Dónde vive en Berazategui? Sí, no, anda. Sí, sí, Entonces, sí. esa distancia, que quizás yo tardaba menos en llegar acá que algún compañero mío que también vivía en Capital, porque muchas veces el tránsito hace que, no sé, llegar a Pompeya insuma la misma cantidad de tiempo que llegar al centro de Berazategui. Pero bueno, uno lo usa también como refugio, aprovecha la ignorancia del otro. Y también es cierto que San Isidro, generalmente, ya en el epíteto, ¿no? Zona norte está como exenta del conurbano bonaerense y no es conurbano bonaerense porque además en esta idea de la construcción de imaginario y demás, cuando se piensa en San Isidro se piensa en la Horqueta. No se piensa en la villa que está al lado, en la cava, exactamente, ¿no? Digo, y son dos, están conviviendo las dos, ¿no? Entonces aparece también esa idea de la zona norte escindida del conurbano. Nosotros somos totalmente expansionistas en términos conurbanísticos, así que todo lo que podemos llevar, nos lo llevamos. Amén de que también, para pensar en la idea de la conurbanización, el conurbano está en permanente expansión. Digo, lo que hoy, por ejemplo, Luján, pronto va a ser conurbano bonaerense, porque la mancha urbana va a llegar, digo, muchos municipios pelean para no ser conurbanos, ¿no? Por ese temor. Cañuelas no quiere ser conurbano. Y hay tales así que le piden al intendente que no llegue el tren. No queremos tren. ¿Por qué? Porque con el tren viene el conurbano, viene la gente, ¿no? Digo, está esa idea del pueblo, el pueblo chico y demás. Pero para pensar en términos de conurbanización, esto se va a extender hasta que haya un límite taxativo geográfico, como es, en el caso de Capital Federal, la General Paz. Sí. ¿Algo de lo que estudiaron o de sus trabajos tiene que ver con la página que armaron en 2018 o no tiene nada que ver como su vida previa a la página? Como que me da curiosidad si hay alguna conexión del mundo laboral de antes a lo que se dedican ahora, no sé. El mundo laboral seguramente no. Los estudios sí sirvieron, pero sirvieron a posteriori, porque originalmente nuestra expectativa con respecto a la página cuando la empezamos a hacer era muy modesta, era que sea un chiste para no más de 20 personas y que deje de tener sentido 6 meses después. Cuando se empezó a volver seria, nos dimos cuenta que nosotros también nos teníamos que volver serios con la cuenta, porque si no nos íbamos a quedar solamente con la foto, digamos, con una cosa muy superficial. Y ahí sí nos sirvieron los estudios como para profundizar un poco en una gran ignorancia nuestra con respecto al conurbano bonaerense. Porque la verdad es que conocíamos lo que caminábamos y de una manera también muy, muy epidérmica. No había un gran conocimiento de, bueno, ¿qué significa urbanísticamente un conurbano? ¿Qué significa la movilidad para 12 millones de personas? ¿Qué significa la zonificación? ¿Qué significa el urbanismo? Digo, todo eso medio que nos pasaba por el costado. Lo empezamos a orientar a medida que la cuenta fue creciendo. Sí, digo, sí. La pregunta es si trabajamos de esto. No, lamentablemente no, tenemos otro trabajo. Hay una vinculación por gusto y además un poco como decía Guille, digo, yo había un montón de cosas que leía yo estudié ciencia de la comunicación y decía, ¿para qué estoy leyendo esto? Y mágicamente no, pero digo, después encontré la vuelta y muchas de las cosas que había estudiado en la facultad las pude aplicar a esto. Y digo, y ahí hubo una amalgama.
pero el proyecto es un poco, es un hobby que se volvió un poco serio, pero no deja de ser un hobby. ¿Tuvieron vínculo igualmente con la arquitectura o tuvieron algunos cruces, puede ser, ¿Con gente que se dedica? Sí. arquitectura, sobre charla de urbanismo? Sí, nosotros de charlatanes, es la verdad, porque no sabemos nada de arquitectura. De hecho, Muchos de ustedes las fábricas abandonadas, que también eso fue, Colón fue Punta Pena. sí es cierto. De hecho, fuimos a FADU la otra vez y hablamos con gente y nos invitaron ahora a un seminario a dar charlas. Yo no sé qué espera la gente. Digo, porque además te da vergüenza decir, hola, sí, ustedes son arquitectos, no tengo idea de lo que hacen. No, pero ¿sabés qué? Pasa un poco eso, pasa que también el proyecto nuestro se popularizó, con lo cual hay como un interés en términos de decir, bueno, esto que nosotros venimos laburando o estudiando tiene un interés social, se puede amalgamar por ese lado también, digo, para nosotros, vos me preguntabas hace 10 años urbanismo, no sé, no entendía nada, lo mismo me pasaba con la arquitectura, y de golpe empezás a hilar y encontrar esto, una narrativa, dar sentido más, y sí, y nos enriquecemos un montón porque ahora en breve vamos a participar de un seminario de un tipo que, viste, la tiene recontra clara con las urbanizaciones de París, Londres, qué sé yo, y hacemos comparativas y nos explicaba que yo no tenía idea de cuestiones que tienen que ver con racionalismo y qué sé yo, y eso son todas cosas que a nosotros nos vienen bárbaro para aprender, pero además para intercambiar información, para tener, digo, más allá de dónde termina esta cuenta o este proyecto, nosotros tenemos una gran preocupación que es, nosotros tenemos una base de datos, de imágenes más que de datos, del conurbano bonaerense de 10.000 fotos. Digo, y nosotros no queremos que se pierda eso. No para nosotros, es que ahí está mapeado el conurbano, ahí hay un registro del conurbano de hace 6, 7 años que está. ¿No? Entonces, bueno, esto algo tenemos que hacer, a alguien se lo tenemos que dejar, alguien lo tiene que usar. Y me parece que ahí se construye una idea que está bueno, que tiene que ver con lo multidisciplinario y con la idea de compartir conocimiento de manera un poco más comunitaria. Sí, y hay una cosa que a mí siempre me pareció interesante con respecto a los arquitectos en general, que nos han convocado más que de las carreras de origen nuestro, que somos de sociales, de comunicación, de sociología, que son carreras más bien endogámicas. Sociología no invita a arquitectos a hablar de sociología urbana. Invita a sociólogos. Comunicación no invita a urbanistas a hablar de comunicación en la ciudad. Hablan comunicadores. Hay como una mayor perspectiva, una mayor apertura, no sé, digo, no sé bien cómo encuadrarlo o por qué será, pero digo, es cierto que desde esos lugares son más permeables a este saber multidisciplinario del que hablaba Diego, y que también está bueno porque a nosotros nos sirve para complementar cosas que no sabíamos. Un poco lo que decía vos un rato antes y tomando lo que decía Diego recién. Yo hace 10 años te hubiese dicho que los del conurbano somos gente que tenemos aguante. Cambia con el tiempo. Sí. Sí hay como, ¿no? Por ahí esto no sé si se puede ver dentro de un contexto de una movida que estoy pensando en Saborido, estoy pensando, qué sé yo, Walter Lescano, en Cardona, o sea, son escritores que justamente son del conurbano y que reivindican y que, bueno, está toda esta cuestión de la identidad del conurbano bonaerense que ellos lo ponen como en primer lugar, ¿no? Hay todo esto lo veo como una... De continuidad, digamos. Sí, ahí un poco también lo dije con anterioridad, que había una zona como de vacancia, que era el que el conurbano no estaba narrado por sí mismo. Y nosotros vemos, nos lo choreamos a algún lado, creo que Carla de Cueto dice, hay una bisagra que es el 2001. En el 2001, hacia adelante empiezan a aparecer narrativas del conurbano. Empiezan a aparecer un montón. Bueno, porque el conurbano emerge nuevamente como una zona de peligro con el 2001, ¿no? Che, ¿qué va a pasar en el conurbano? ¿Qué pasa si el conurbano tal cosa? Pasó con la pandemia. Y si esto se desata en el conurbano, bueno, es la misma problemática, ¿sabes? Si pasa en Córdoba capital, digamos, mucha gente junta. Pero ese es un punto de inflexión donde nosotros nos sumamos a esa narrativa que vienen a hablar del conurbano. Yo no sé si, digo, no solo con la...
miedo ese miedo atávico de los malones, porque el 2001, Claro. del malón que va a atacar a la civilización, a los lugares civilizados. Sí. Ahí está, hay un miedo, Sí. ¿no? En ese punto donde que vos estás marcando. Sí, sí, digo, la ciudad de Buenos Aires está construida en base al miedo a ser sometida por los malones, por el peronismo, por la provincia de Buenos Aires, porque digo, si uno piensa en la General Paz y Puerto Madero como un puerto militar, Puerto Madero como puerto transversal a la orilla, es un puerto de defensa, no es un puerto de arribo, por eso está puesto de costado. Lo cierto es que también, digo, como para complementar un poco lo que decía Diego, también es cierto que a partir del 2001 empieza a pasar otra cosa distinta a lo que había pasado en los 80 años anteriores, que tiene que ver con que el crecimiento del conurbano empieza a ralentizarse. Al ralentizarse también empiezan a asentarse determinadas o una serie de prácticas sociales y de relaciones sociales que pueden llegar a constituir en la base de una identidad propia más o menos estable. Porque si vos pensás en cuál fue el movimiento migratorio, el movimiento demográfico del conurbano en los 70, 80 años anteriores, todo el tiempo iba llegando gente nueva y se iban modificando las relaciones sociales. Entonces estaba tan en ebullición que era muy difícil decir, bueno, esta es nuestra identidad. Estos somos. Acá podemos empezar a nombrar. Acá podemos empezar a darle nombre a las cosas o empezar a ponerle nuestras palabras a las cosas. Yo creo que eso efectivamente es un fenómeno bastante novedoso que tiene como punto de partida el 2001 y a partir de también esto de los autores que vos nombraste, yo nos tengo que incluir, pero simplemente porque estamos acá, pero así como estamos nosotros hay un montón de personas que hablan del conurbano. Sí, sí, y la idea del malón está muy buena, digo, que hayas traído esa imagen porque nosotros usamos a un tipo que se llama Evelot, Francis Evelot, que el tipo era el que llamaron para hacer la Zanja Alsina, que era la división entre la civilización y lo que se conocía como la barbarie, o el llamado indio en ese momento, y el mismo Evelot participó de un proyecto en la ciudad de Buenos Aires que no se iba a hacer una avenida de circunvalación, sino se iba a hacer un canal, ¿no? Un canal navegable, es decir, para ir a la capital federal tenías que cruzar un canal, ¿no? Es la idea de impedir que el otro llegue. Entonces me parece muy pertinente la idea de Malón ahí. Bueno. Los dejamos de aburrir ya. Les agradecemos mucho. Muchas muchísimo. gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos veremos pronto, espero.